Bueno, el tema a desarrollar el día de hoy son los programas de intervención precoz en psicosis. Bueno, para quienes no me conocen, soy Paola Venegas, soy residente de psiquiatría adulta y estoy pasando estos meses por el servicio de psiquiatría infanto-juvenil. Bueno, respecto a la tabla de contenidos, primero me voy a referir a algunas generalidades, especialmente el concepto de psicosis, intervención precoz, algunos datos epidemiológicos con algunos estudios publicados el último tiempo. Me voy a referir también a los cambios biológicos en psicosis temprana, a los servicios de intervención precoz, particularmente algunos que son como más pioneros y uno particularmente en Chile que es bastante conocido, y también algunos estudios que hacen alusión a la eficacia y costo-efectividad de los programas de intervención precoz en psicosis, y finalizar con las conclusiones, por supuesto, de la presentación. Bueno, a modo de generalidad, ¿qué es la psicosis? Bueno, la psicosis tiene su origen en la palabra griega, psique, que significa alma, y es un concepto que ha sido desarrollado a través de la historia y trastornos mentales de etiología psíquica y orgánica, donde se presenta esta pérdida del juicio y la realidad, donde hay una alteración grave del funcionamiento psíquico, por supuesto, y se caracteriza por estos síntomas que vemos a un costado, que pueden estar dados por alteraciones, o sea, por alteraciones sensoperceptivas, desorganización, trastornos del pensamiento, ideas delirantes. Eso. Esto también como parte de la generalidades, y este diagrama es más para recordar un poco la importancia de las condiciones en las que crece en realidad el niño, que esto es algo que vimos también en la presentación anterior de EMALS, donde hablábamos de esta ventana de oportunidades, y cómo todas estas variables que señalan aquí en la diapositiva impactan de forma epigenética el desarrollo o no de una enfermedad. Entonces hay o sea, sobre cierta vulnerabilidad genética, actúan una serie de estresores ambientales que están obviamente estrechamente relacionados con también las determinantes sociales. Bueno, los factores ambientales, por supuesto, que juegan un rol fundamental. Tenemos, por ejemplo, el empleo, la urbanización también, que son algunas de las variables que se van a mencionar también en la epidemiología, con algunos estudios que se han realizado. Están los aspectos culturales, los ingresos, la educación, aspectos familiares también, y todos estos aspectos inciden, por supuesto, en la salud mental, además de también los factores biológicos genéticos de cada persona. Respecto a la epidemiología, mencionar que bueno, los trastornos psicóticos tienen una marcada variación que va a estar dada por el área geográfica a la cual nos estemos refiriendo, como también en la metodología utilizada para el registro. Y esta es una publicación de Jongsma, que se refiere a la psicosis no afectiva a nivel global. La incidencia global que se plantea de psicosis no afectiva a nivel mundial, que fue medida entre el año 2002 y el año 2017, resultó ser de 18,7 por cada 100.000 habitantes. Y la incidencia aquí menciona en este estudio que varía aproximadamente 30 veces dependiendo, como decía anteriormente, del lugar al que nos estemos refiriendo, el lugar geográfico me refiero. Por ejemplo, hablaba de 5,2 por cada 100.000 habitantes en España, mientras que, por ejemplo, en Finlandia se habla de 148,4 por cada 100.000 habitantes, o sea, una diferencia bastante importante. Aquí se muestra la distribución por edad y sexo, entre los 18 y los 24 años, como vemos ahí en la diapositiva, es la máxima incidencia, donde vemos 50 por cada 100.000 habitantes, pero vemos que es en hombres donde es mayor la incidencia en este tramo etario entre los 18 y los 24 años, que está representada por la línea azul, y luego va bajando hasta los 29, 34 años, ya que se muestra un declive ya en edades mayores. En el caso de las mujeres, que se ve representada por la línea roja, entre los 18 y los 29 años tenemos esta mayor incidencia, al igual que los hombres, pero bastante menor si los comparamos, con este clásico segundo pic a las edades más tardías de las mujeres, que es lo que vemos también en la literatura. Entonces existe una mayor incidencia en hombres en edades tempranas, y este segundo pic en mujeres, pero con una incidencia no tan alta como la de los varones. Respecto a estas variaciones de las que hablaba, donde hay una variación de hasta 30 veces
respecto al lugar geográfico al cual nos referimos, están dadas por las diferencias metodológicas en el diseño de los estudios, que lo había mencionado en un comienzo. También existe, por supuesto, una influencia biológica, genética. La psicosis presenta una alta heredabilidad en familias y una mayor incidencia en hombres en edades jóvenes. Y hay determinantes sociales asociados a una mayor incidencia de trastornos psicóticos, por ejemplo, en relación a la etnia, en relación también a la inmigración, al uso de cannabis, por ejemplo, a ambientes con alta deprivación social, antecedentes de trauma, urbanicidad, también asociados a psicosis, pero en países de alto ingreso. Bueno, en Latinoamérica, agregar antes de referirme particularmente a Chile, que en Latinoamérica hay un estudio en Brasil también que mostró una incidencia del primer episodio de psicosis, incluyendo las afectivas y las no afectivas, para tener una referencia, de 19,1 por 100.000 habitantes, que más o menos se condice con la cifra señalada anteriormente. Y este artículo es un artículo que hace referencia a la psicosis no afectiva en Chile entre el año 2005 y 2018, con más de 30.000 casos evaluados. Evaluaba estos casos nuevos de psicosis que iban ingresando al GES como esta derivación de un primer episodio psicótico en el contexto de eventualmente un diagnóstico de esquizofrenia. Y la tasa de incidencia de psicosis no afectiva se muestra que es de 17,9, que es bastante similar al primer estudio que mencionaba, que era a nivel como mundial. En mujeres particularmente 14,1 y en hombres de 21,9. Bueno, aquí en el gráfico se muestra una distribución, como decía anteriormente, muy parecida a la epidemiología de la población general, y lo interesante además es que se inició este conteo, en este estudio en particular, en la población de 10 y 14 años, que es una población que está subestudiada, donde igual de todas formas se ve que no hay una diferencia entre hombres y mujeres, que ya se dispara como se ve en la diapositiva en las edades de riesgo. Y otras variables estudiadas, que son importantes de mencionar porque están en relación a los estresores ambientales, a las determinantes sociales que mencionamos en un principio, es que, bueno, la psicosis ha asociado, o sea, se ha visto que en zonas urbanas densas habría una mayor incidencia de psicosis. Y los resultados de este estudio indican que efectivamente, comparando la zona de menor densidad y la de mayor densidad, es mayor la incidencia en el área más densa, pero sin embargo, como se muestra acá en la diapositiva, no vamos viendo como una diferencia mayor densidad que sea como de forma progresiva. Y el estudio señala además que esto está asociado a países de mayor ingreso, esta asociación entre psicosis y las zonas urbanas. Respecto a la deprivación multidimensional, ahí vemos que a mayor porcentaje y mayor pobreza, o sea, a menor pobreza hay menor incidencia de psicosis global, y respecto al tiempo, una de las hipótesis es que desde el año 2005 y el 2018 Chile ha disminuido las tasas de pobreza, por tanto debiera ir paralelamente también disminuyendo la incidencia de psicosis si asociamos estas dos variables, y esto es lo que se ve reflejado en los resultados, o sea, se condice un poco con esa teoría. Y otro punto que no mostré aquí en la diapositiva, no lo agregué en la tabla, pero que hablaba respecto a las incidencias también en relación a la región a la cual nos referimos, particularmente la más alta es en la región de Los Ríos, con aproximadamente 25 por cada 100.000 habitantes, y la más baja es en Magallanes, llegando a 6,3 aproximadamente. Y otro punto que hablaba también, que mencionaba el estudio, respecto a la psicosis no afectiva, era en relación al contexto de estallido social y pandemia. En esas fechas, bueno, se hacía esta diferencia que entre el año 2005 y 2018, esta incidencia que había comentado en un principio, que llegaba a 17,9, entre el año 2019 y 2020, que es concordante con estos eventos, perdón, la incidencia es de 19, entonces eso equivale a que hay un incremento, equivale aproximadamente, señalaba el autor, a 300 casos más de lo que se esperaba, de acuerdo como se iba dando al último tiempo la incidencia de episodios psicóticos en Chile. Y particularmente igual llama la atención que efectivamente en los hombres hay un aumento en este periodo del 2019-2020, sin embargo en las mujeres
se sostiene como la incidencia que se venía dando desde años anteriores. Ahora, respecto al concepto de intervención precoz, bueno, la esquizofrenia y otras psicosis tienen este curso generalmente crónico, remitente, con un alto porcentaje de discapacidad, con una carga comunitaria importante, que acompaña a estos pacientes durante toda la vida. Sin embargo, existe una evidencia de que el inicio de la enfermedad es diferente al resto. Hay un periodo crítico, señalado por Birchwood, que requiere esta atención especial por parte de los profesionales de salud, y esto dado porque una intervención adecuada y sostenida va a impactar en mejorar el pronóstico. Y bueno, esta presentación va a desarrollar un poco este concepto conocido como, internacionalmente como la intervención temprana. Existen la importancia de estudiar las fases tempranas en la psicosis está dado además porque, bueno, los años iniciales de la psicosis han sido foco de distintas investigaciones en los últimos años, y esto es porque se considera un periodo crítico de la enfermedad. Durante este periodo, la patología causaría una serie de cambios en el ámbito social, por supuesto, psicológico, pero también en el biológico. Aquí quise agregar algunos cambios biológicos en la psicosis temprana. Tenemos los cambios en la cognición, los cambios cerebrales estructurales y los cambios neuroinflamatorios también. Respecto a los cambios en la cognición, se ha observado este deterioro global y heterogéneo en distintos dominios cognitivos en pacientes con este primer episodio psicótico. Y respecto a los cambios cerebrales estructurales, existe evidencia consistente de que los cambios en la estructura cerebral que se han observado en esquizofrenia son, por supuesto, un proceso dinámico complejo que pareciera acontecer particularmente en los primeros años de la enfermedad, incluyendo también el pródromo. Probablemente la exposición además a los antipsicóticos está asociado a algunos de estos cambios igual, y estos tienen un efecto que es complejo, incluyendo la disminución de la corteza, pero también aumentos del volumen de ganglios basales opuestos a los observados por el proceso patológico en sí. Y respecto a los cambios neuroinflamatorios, hay múltiples estudios que han sugerido que la inflamación tendría este rol central en la psicosis, y estos procesos inflamatorios sucederían en dos momentos tempranos pero diferentes de la psicosis, en el periodo perinatal y por otro lado en la adolescencia y los primeros años de enfermedad. Entonces, la evidencia desde los estudios cognitivos, las neuroimágenes, los procesos inflamatorios sugiere estos cambios importantes concentrados en esta etapa como precoz de la adolescencia y los primeros años de enfermedad, que pueden ser este blanco de intervención hacia donde apunta estos programas de intervención precoz, valga la redundancia. Ahora, respecto a los servicios de intervención temprana en psicosis, bueno, habíamos visto que los primeros episodios aparecen en general, o el mayor pic está en la segunda década de la vida, aproximadamente, y se caracterizan porque los síntomas alcanzan una cierta severidad que hacen importante o que requieren en el fondo de una atención médica, y suelen ser entonces el debut de enfermedades mentales mayores. Y el impacto que estos trastornos mentales generan en la vida de las personas puede comprometer, por supuesto, no solamente de forma significativa la calidad de vida, sino que también tiene un impacto importante en la salud pública. Y bueno, respecto a lo que aparece acá, durante mucho tiempo el énfasis de la atención especializada estuvo más bien orientado hacia esta prevención terciaria, interviniendo sobre pacientes con largos años de evolución clínica, intentando generar programas de rehabilitación enfocados en disminuir el compromiso cognitivo y también el deterioro funcional. Sin embargo, hoy se sabe que el curso de la enfermedad mental es más bien heterogéneo, es modificable, y hace necesaria, por supuesto, el implementar unidades de intervención temprana.
Bueno, y desde hace algún tiempo se han ido desarrollando y se han ido fortaleciendo alrededor del mundo las unidades de atención de primer episodio psicótico, y la evidencia científica que se ha acumulado en los últimos años apunta a que el pronóstico de los trastornos mentales severos se ve claramente determinada por la rapidez, la calidad de atención de estos pacientes, y sin embargo, es importante mencionar que existen igual algunas dificultades en la implementación de estas estrategias, sobre todo en los países que son de bajo o medianos ingresos, donde la atención en salud mental es más bien algo que sea de forma como más reactivo, de cierta forma fragmentada o más bien episódica. Ahora, ¿qué caracteriza la intervención temprana en psicosis? Bueno, tiene dos aspectos, como se señala acá en la diapositiva, que las diferencian de las formas habituales de abordaje. Una es la detección temprana y la aplicación del tratamiento específico más eficaz para cada fase inicial de la enfermedad. La detección temprana se puede definir como esta identificación de estas personas que están en riesgo de desarrollar un episodio psicótico, por ejemplo, aquellos que presentan estos síntomas prodrómicos, que habíamos también conversado en la presentación anterior, pero que nunca han estado psicóticos, o como la identificación de aquellas personas que ya han desarrollado la psicosis, pero que aún no han recibido en el fondo un tratamiento adecuado. Y respecto a los tratamientos específicos para cada fase, se entienden estos tratamientos que ya sean psicológicos, farmacológicos o sociales, que van específicamente dirigidos a impedir la progresión hacia la psicosis en estas personas con síntomas prodrómicos, o bien a promover la recuperación en aquellas personas que han experimentado de forma reciente su primer episodio psicótico. Y estas formas de tratamiento adaptadas a las distintas etapas de la enfermedad se proporcionan por equipos de intervención temprana que se especializan en toda la asistencia necesaria para este tipo de pacientes. Ahora, ¿por qué intervenir tempranamente? Sabemos que un primer episodio psicótico presenta esta heterogeneidad en su evolución. O sea, hay un tercio que se caracteriza por una evolución tórpida, entre aproximadamente un 15 a un 35% presenta una recaída al año, y hasta un 80% incluso puede tener una recaída a los 5 años de evolución. Y la evidencia ha demostrado que la capacidad de los tratamientos para modificar el curso de la psicosis va a depender en parte de qué tan precoz iniciamos estas intervenciones. Y en este sentido, algunos estudios señalan que los primeros años son críticos, que es una fase definida como el periodo crítico tras el inicio de la psicosis, también por Virtue, en un estudio publicado en el año 2000. Y hay una serie de estudios que analizan las razones por las que el inicio temprano del tratamiento de la psicosis puede terminar el curso del trastorno. Y, bueno, ¿cuál es la importancia de un tratamiento precoz? Se considera entonces que un retraso en el inicio del tratamiento, o sea, si no intervenimos de forma precoz, o sea, tenemos al paciente con, hay una duración más prolongada, digamos, del tiempo de psicosis no tratada, y eso va a determinar, por supuesto, un peor pronóstico. Y por otra parte, también las personas atendidas y también las familias consideran, por supuesto, que el retraso también en la asistencia recupera, dificulta la recuperación, prolonga también el sufrimiento y permite, obviamente, la acumulación de experiencias traumáticas. Ahora, igual hay un concepto también que de pronto se menciona en algunos estudios, que es el DUP, que más que nada para recordarlo acá, que en el fondo es este tiempo, el periodo de tiempo comprendido entre el inicio de los síntomas psicóticos y el contacto con los distintos dispositivos sanitarios, que es lo que en el fondo se apunta con esta intervención precoz a reducir lo máximo posible. Ahora, respecto a cómo se ha ido dando esto de los servicios de intervención temprana en psicosis, en realidad los estudios de seguimiento a personas desde el primer episodio de psicosis, en la década de los 80 más bien, comenzaron a mostrar que en la mayoría de los casos, los pacientes que tenían, por ejemplo, estos antecedentes de esquizofrenia alcanzaban como una especie de meseta en relación a la psicopatología, y que no necesariamente tenían un curso deteriorante. O sea, esto no es algo de todos los casos. Y por otro lado, el tratamiento con antipsicóticos
comenzó a mostrar mayor efectividad y el impacto negativo de la duración prolongada de la psicosis no tratada se transformó en más bien un foco de una posible intervención temprana para la psicosis. Y en este escenario, digamos, a principios de la década de los 90 se inició, en Australia particularmente, bueno, en realidad los servicios de intervención precoz parten como en paralelo en Australia y en el Reino Unido, pero particularmente en Australia se inició este programa de intervención temprana en psicosis, que es como las siglas EPIC, que es la publicación proyectada en la diapositiva, que fue dirigida por Patrick McGorry, junto con otros servicios, especialmente como en Canadá, en Reino Unido, y ellos mostraron inicialmente como esta comparación con el histórico, o sea, con estos pacientes que eran tratados básicamente con medicamentos, que el hacer un servicio de intervención precoz, las intervenciones psicosociales y en el fondo hacer este abordaje como más integral, multidisciplinario, tenía como resultado que los pacientes estaban efectivamente mejor. Ahora, respecto a la eficacia de las intervenciones tempranas en psicosis, bueno, esto fue evaluado en este metaanálisis que agrupó, como se señala acá, 10 ensayos clínicos aleatorizados. Fue desarrollado en el Reino Unido, Dinamarca, México y otros países, agrupando un total de 2.176 pacientes con este primer episodio psicótico. Entonces, los programas de intervención precoz están organizados en equipos multidisciplinarios que realizaban entre 4 a 6 intervenciones específicas con una intensidad de tratamiento que era prácticamente el doble en términos de frecuencia del uso, en comparación con una atención habitual no especializada. Y en este seguimiento hubo algunas diferencias significativas respecto a esta intervención precoz, a este abordaje más integral, versus la atención habitual no especializada. Y es lo que señalo acá, que básicamente aquellos que recibieron estas intervenciones en los programas de intervención temprana en psicosis, tuvieron, por ejemplo, un 30% de menos riesgo de discontinuar el tratamiento. Por otra parte, el riesgo de presentar al menos una hospitalización psiquiátrica, en el caso del seguimiento, fue mucho menor en los programas de intervención temprana en psicosis, en comparación con el tratamiento habitual. Además, el usuario, si es que requería hospitalización, por ejemplo, también había una diferencia importante en el número de días cama durante la hospitalización, que fue significativamente menor en quienes recibieron estas intervenciones de los programas de intervención precoz. Respecto a las recaídas también, la proporción fue menor para quienes recibieron tratamiento en estos programas. También mostraron una mayor remisión de los síntomas psicóticos y la proporción de recuperación también fue mayor en los programas de intervención precoz. O sea, en el fondo este metaanálisis entrega esta evidencia que pareciera ser bastante contundente de que los servicios de intervención precoz son más eficaces en los resultados evaluados en relación a los programas habituales, o los programas como más estándares no especializados. Sin embargo, igual es importante mencionar un par de puntos, y uno es que con excepción de México, que era uno de los países también analizados en este estudio, todos los estudios incorporados provienen de países más bien desarrollados. Entonces igual es un punto importante a considerar. Ahora, por eso no está dilucidado el cómo es efectivamente el funcionamiento del modelo de intervención precoz en países en vías de desarrollo, por ejemplo, de acuerdo a esta publicación. Y como otro punto importante es que el modelo de intervención precoz finalmente termina reforzando igual esta idea de que se requieren estas intervenciones específicas y se requieren equipos altamente capacitados para en el fondo lograr estos objetivos. Pero respecto a la coste-efectividad, sabemos que la evidencia ha demostrado que el hecho de intervenir de forma temprana en el curso de los trastornos del espectro de la esquizofrenia es eficaz y también es costo-efectivo. Ahora, aquí incorporé una revisión sistemática realizada recientemente por el doctor Aceituno y sus colaboradores,
donde evaluaron 16 estudios que comparaban estos servicios de intervención temprana en psicosis versus los tratamientos habituales en que se realizaron estas evaluaciones económicas. Y se concluye que estos servicios de intervención temprana serían costo efectivos, incluso en diferentes sistemas de salud, aunque la mayoría de los estudios fueron realizados también en países con altos ingresos. Entonces ahí tenemos un poquito, quizás llamarlo de alguna forma, ese sesgo de que no se puede llevar a otra realidad necesariamente. Respecto a la situación mundial, a pesar de que se ha demostrado la efectividad y la costo-efectividad de los servicios de intervención precoz, como decía anteriormente, la implementación igual de todas formas ha sido lenta y por supuesto que ha sido desigual. Existen países que han incluido este tipo de servicios en su sistema de salud general, como por ejemplo el Reino Unido, Australia, Estados Unidos. La mayor parte del mundo, sin embargo, está lejos de lamentablemente adoptar ese tipo de servicios. O sea, no por eso no vamos encaminados a aquellos, pero hay una diferencia importante. Aquí detallé muy breve algunos programas de intervención temprana de psicosis, que son aquellos como más, que son considerados pioneros en el fondo. Está el EPIC de Australia, el Opus de Dinamarca y el Recovery de Estados Unidos. Y particularmente, bueno, el primero fue un programa, fue uno de los primeros servicios de intervención temprana desarrollados a nivel mundial, y se plantea como objetivo el reducir el tiempo entre el inicio de los síntomas psicóticos y el inicio del tratamiento, y brindar, por supuesto, esta recuperación sintomática y funcional temprana. El diseño que plantea permite que las personas mantengan o recuperen la trayectoria, por ejemplo, académica, laboral o social, durante los periodos críticos, primero entre los 2 a 5 años que siguen al inicio de la enfermedad. Actualmente forma parte de otro programa que ha tomado este modelo de intervención temprana de psicosis para atender también otros trastornos mentales graves. O sea, lo ha extrapolado un poco a lo que es la psicosis. Y el programa también ha servido de modelo para otros programas de intervención temprana en Europa, en Reino Unido. En segundo lugar, había mencionado el programa Opus de Dinamarca, que es un programa que, de acuerdo a sus definiciones, aspira a integrar intervenciones psiquiátricas, psicológicas y sociales con el fin de brindar una recuperación pronta a pacientes que describen un primer episodio de psicosis. Y básicamente los elementos como centrales o nucleares del programa son el tratamiento asertivo comunitario, la participación familiar y el entrenamiento en habilidades sociales. Y por último, en el Recovery de Estados Unidos, es un programa que fue implementado por el NIMH en Estados Unidos para mejorar el pronóstico y la trayectoria a largo plazo de la esquizofrenia a través de intervenciones tempranas. Es un programa que funciona en centros de salud mental comunitarios, que se describe que atiende un alto número de pacientes, y es un programa que es importante de mencionar que está ya inserto como en el sistema de salud mental de Estados Unidos en general. Ahora, el desarrollo de los servicios de intervención precoz en psicosis en Latinoamérica ha reflejado como esta disparidad de acuerdo a la región, pero tampoco se queda atrás. O sea, con la nueva evidencia que se ha hecho cada vez más presente, incorporar este tipo de conceptos y este modelo de atención a estos pacientes, este modelo de intervención y este abordaje más integral, porque hasta hace poco los artículos publicados hablaban de Latinoamérica, que viene estaba como esta concepción instalada básicamente en Brasil, Chile y México, pero ya hay nuevas publicaciones donde incluso, por ejemplo, había un artículo que era bastante reciente de Perú, donde hacían un análisis detallado, por ejemplo, de todas las evidencias a nivel mundial, donde se referían bastante a estos modelos como más pioneros, como los que había mencionado en la diapositiva anterior,
Y toda esta idea y esta intención de llegar a este tipo de intervención y este tipo de abordaje, pero lo plantean también en el mismo artículo, que está sujeto también a las políticas públicas, obviamente, que se declaran en la actualidad, en el fondo. Ahora, particularmente en Chile, menciono este programa, que es el programa de intervención precoz en psicosis del Horvitz, que es un programa, bueno, como se define en la página, es un programa de salud mental que atiende a jóvenes entre 18 y 24 años que presentan un primer episodio psicótico. Pertenece a o sea, atiende a los usuarios que pertenecen a la red de servicios de salud metropolitano norte, y ellos plantean esta mirada, lo definen así, una mirada optimista, anti-estigma, que eso lo destacan bastante, centrada en los jóvenes, en los familiares también, a partir de la cual organiza estas actividades terapéuticas. Las intervenciones se realizan de forma ambulatoria, por una unidad de seguimiento comunitario, y en caso de que existan pacientes que necesiten obviamente esta intervención hospitalizada para la estabilización del episodio psicótico, eh, esta se realiza en una unidad que ellos tienen de primer episodio psicótico. O sea, en el fondo ellos cuentan con estas dos unidades que están dentro de este programa de intervención, donde están los pacientes hospitalizados con un primer episodio psicótico en esta unidad, y esta unidad que mencionaba de seguimiento comunitario. Está conformada por un equipo multidisciplinario, por médicos, psiquiatras, enfermeras, psicólogos, asistente social, terapeuta ocupacional, TENS, etc. Y en el fondo entrega herramientas terapéuticas biopsicosociales apuntando a este bienestar psíquico, físico y social. Aquí algunas de las intervenciones que ellos también es lo que publican en la página, que son no solamente tratamiento farmacológico, donde ellos también hacen bastante mención a utilizar la menor dosis posible para cada paciente, sino que también la psicoeducación no solamente a los usuarios, sino que también a su entorno, a los familiares, las intervenciones psicológicas, las intervenciones de salud física, la rehabilitación vocacional, el manejo del consumo de sustancias también, y las intervenciones psicosociales y el trabajo en red. Y por último, quería cerrar con este concepto, que también del que se habla bastante en las últimas publicaciones, que es el concepto de recovery. Y bueno, para entender a qué se refiere este concepto, que es básicamente la traducción al español como de recuperación personal, que es así como se dejó establecido en el fondo, se refiere a la diferencia entre la recuperación más clínica, como este concepto más tradicional, derivado de como dice ahí, de la investigación de profesionales de salud mental, que involucra el diagnóstico, la medida de síntomas, el funcionamiento psicosocial y calificadas por los profesionales, pero desde la década de los 90 básicamente hubo se dio este movimiento de usuarios que se autodenominaron sobrevivientes de la psiquiatría, y que decidieron reclamar o pedir más bien que se le ofrecieran servicios orientados a la recuperación, porque les parecía en el fondo que los servicios ofrecidos hasta ese entonces eran más bien paliativos, o sea, por este problema de salud mental que era más bien considerado como algo crónico, y estaba como esa visión, y que no les estaban dando como estas oportunidades de progresar en aspectos como de satisfacción de vida, de habilidades, etc. Y aquí lo más importante es que se centra en la perspectiva de los usuarios. Hay una revisión sistemática de la literatura en donde se incluyó todo aquello que hablara de la recuperación entendida desde esta perspectiva de los usuarios. Y desde aquí se desarrolló este modelo SPICE, que tiene 4 dimensiones, esa es la sigla en inglés en el fondo, y las 4 dimensiones principales son la recuperación social, que está relacionada a la convivencia, al estigma, tanto intrínseco como extrínseco, a la prosperidad, que tiene que ver con la recuperación legal, política, económica, que está ligada al concepto de empoderamiento del usuario y al bienestar entendido como esta calidad de vida, y la recuperación individual, que tiene que ver con cumplir roles, responsabilidades, el autocuidado, mantener rutina, lograr más bien objetivos personales, y la 4ª dimensión es la experiencia de recuperación clínica, que tiene que ver con el diagnóstico y el tratamiento. Ahora, ha sido un cambio progresivo en el fondo hacia una perspectiva más, como llamarlo como de forma más holística, que tiene en cuenta estos determinantes y estos objetivos sociales, además de los clínicos,
Y desde esta perspectiva, una intervención clínica es considerada adecuada cuando proporciona en el fondo estas herramientas para que el usuario cumpla sus metas, hace énfasis en la idea de los profesionales como, más bien como facilitadores de esta salud mental óptima, por supuesto que resalta el papel central de la red de apoyo informal y de la comunidad en la recuperación. Ahora, respecto a la aplicabilidad en el contexto clínico, el artículo igual mencionaba que a partir de la base de en el fondo, reconocer que existen estas dimensiones en cada persona, y que cada dimensión de la recuperación identificada en este modelo se beneficiaría de técnicas terapéuticas específicas o derivaciones profesionales específicos, incluida la integración de los servicios de derechos civiles o trabajo social en los esfuerzos de respuesta de bienestar mental. Y el primer paso mencionaba que es en el fondo el empoderamiento de los usuarios, construir canales de comunicación entre los profesionales de salud mental y los usuarios, y en el fondo, de cierta forma, como que exista un co-desarrollo del servicio y llegar a desarrollar como estas escalas para medir la recuperación desde esta perspectiva. Y de acuerdo a ello ir guiando en el fondo el desarrollo de los servicios. Ahora, en su conjunto, en el fondo, las definiciones de recuperación en América Latina coinciden un poco con el modelo de recuperación planteado en base a esta revisión de artículos. Sin embargo, igual como las percepciones de recuperación de los usuarios latinoamericanos como que enfatizan más en aspectos como alcanzar estabilidad económica, mantener buenas relaciones con los familiares, cursar, por ejemplo, también la educación superior. O sea, se señala ahí que fue bastante frecuente entre los usuarios y cuidadores como latinoamericanos los objetivos, por ejemplo, de recuperación como el ser respetado en el fondo en la sociedad, la comunidad, tener igualdad de oportunidades, acceder a un puesto de trabajo y formar una familia, que era alguna vez como de los objetivos en el fondo que se planteaba en ese entorno. Y adicionalmente los usuarios latinoamericanos también valoraron particularmente el logro de objetivos académicos, el acceso a educación psicosocial, el acceso a un empleo que permitan en el fondo de cierta manera la independencia económica. Y para cerrar como conclusiones, bueno, es importante la búsqueda de factores de riesgo. Hay por ejemplo, un aumento importante en el consumo de sustancias, hay más inmigración, que también es un factor determinante también que otorga un poco más de vulnerabilidad a pacientes que están más susceptibles. Es importante lograr una intervención temprana y específica, porque hasta hace poco igual la apertura de casos, en el fondo, en el contexto de estos primeros episodios psicóticos, se da en el contexto de atención terciaria, y esto debiera ir disminuyendo ya hacia una pesquisa más temprana, más comunitaria, un trabajo multidisciplinario, un trabajo más bien integrado como en red. Es importante también, de acuerdo a la evidencia también, y el impacto que tiene hacer estas intervenciones precoces en estos pacientes por el pronóstico mismo del paciente, también que pudieran ser parte en el fondo de los programas de formación por ejemplo, de médicos generales o médicos en formación de la especialidad también. Promover, por supuesto, la identificación y la consulta precoz en la población general. Importante mencionar además que, bueno, los programas de intervención temprana de psicosis ofrecen este tratamiento coordinado, integral, exhaustivo a pacientes con los primeros síntomas de psicosis, y estos programas han demostrado ser más efectivos, de cierta forma, que los cuidados estándares en mejorar los síntomas del trastorno y la funcionalidad del paciente, por supuesto, además de ser costo efectivos. Y por supuesto que el desafío también es avanzar hacia una capacitación mayor de los equipos de los diferentes niveles de salud, consultorios, SFAM, SECOSAM, servicio de psiquiatría, para entregar en el fondo estas intervenciones especializadas y de calidad a los usuarios en este modelo de cuidados que se llama como intervención temprana en psicosis. Y ahí está la bibliografía de la presentación.